Hola queridos hermanos de Casa de Oración y aquellos que nos están visitando en nuestro canal. Hoy nuevamente voy a grabar la prédica de ayer que se titula Misericordia gratuita para todos los que retornan. Ayer no la pudimos dejar grabada porque tuvimos un problemita técnico, pero bueno, por eso estoy grabando de nuevo la prédica. Antes de empezar con la palabra vamos a hacer una oración. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra, por poder leerla, por poder, Padre bendito, tener esta bendición que tú nos das, Señor, a través de tus promesas y de tu exhortación. Queremos pedirte de todo corazón que tú, a través de tu Espíritu Santo, hables, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo, a través de tu palabra, y, Señor, cambies a través de ella, obres a través de ella y cambies todo lo que tengas que cambiar de nosotros. Vamos a ti, Señor, y por tu gracia esperamos ser bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta prédica pertenece al 22 de marzo del 2020 de la Iglesia Bautista Casa de Oración, por si usted no los conoce. Y bueno, vamos a empezar leyendo la palabra. Agarre su Biblia, así usted pueda también examinar los versículos que vamos citando. Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que nosotros siempre tenemos que examinar aquello que escuchamos o que alguien nos quiere enseñar a través de la Biblia. Debemos examinarlo. Vamos a leer Isaías, capítulo 55, dice lo siguiente, Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bien, el libro de Isaías, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue escrito alrededor del año 700 a.C., y en el capítulo 55 Dios hace una invitación a todos los hombres de la tierra a recibir su misericordia. En el capítulo 53 nosotros podemos ver los sufrimientos del Mesías, del Hijo de Dios, que paga nuestros pecados y por eso Él ofrece ahora, por su gracia, el Padre ofrece gratuitamente estas cosas que hemos leído. Y vamos a ver qué simbolizan. Él dice que vengan y reciban las aguas, que es el símbolo del Espíritu Santo. Juan 37 y 39... En el último, dice lo siguiente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ezequiel también nos habla de esta maravillosa promesa. Ezequiel 36, 25 al 27 es un pasaje conocido, nosotros lo sabemos leer en la congregación, y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, insensible a la voz de Dios, y os daré un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es una excelente promesa para tener muy en cuenta y pedírsela siempre a Dios para que se cumpla en nuestra vida. Ahora también nos habla sobre el vino y la leche. El vino y la leche simbolizan satisfacción y abundancia, aunque también pueden simbolizar otras cosas más, pero no vamos a ver todo.
Cantares 5:1 dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ahora bien, quiero aclarar que Dios, con decir esto, no está promoviendo para nada el alcoholismo. El tomar vino y el que el vino nos tome son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, la leche también simboliza la palabra de Dios. Podemos ver esto en 1 de Pedro 2:1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones o calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad o bondad del Señor. Podemos decir, como les mencioné anteriormente, más significado de estos elementos, pero vamos a avanzar. También dice que vengan y compren sin precio, es decir, que es un regalo. ¿Y por qué? Porque Cristo pagó ese precio. Nosotros podemos ver esto en el libro de Isaías, en el mismo libro, en el capítulo 53, vamos a leer del versículo 3 al 6, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, la mayoría del pueblo judío o el pueblo de Israel dice que este pasaje no se refiere a Jesús, sino al mismo pueblo de Israel. Pero también digo la mayoría porque ya hay muchos que sí creen que se refieren a Jesús y lo aceptan como el Mesías prometido. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, Cristo fue nuestro sustituto, tomando el lugar en la cruz y llevando en sí toda la paga o el precio o la condena del pecado, y a cambio nosotros fuimos revestidos de su justicia. Esto es una doctrina que se llama de sustitución. Vamos a seguir. Ahora quizás alguien se pregunte: ¿por qué Dios eligió salvar al mundo de esa manera? Bueno, Él lo elige salvar de esa manera porque no había otra manera de salvarlo. El pecado es algo que Dios no maneja con liviandad, sino que lo maneja como debe manejarlo. El pecado es algo muy delicado y es muy grave ante los ojos de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la separación eterna de un solo pecado. Es la separación eterna de nosotros de Dios. Es decir, cuando una persona peca, merece ir eternamente, estar condenada en el infierno por un solo pecado. Ahora usted se preguntará ¿por qué? Bueno, Dios, si bien vive en un estado continuo de gozo y satisfacción, también al mismo tiempo vive en un estado de absoluta justicia y santidad, y Él no puede recibir al pecador sin que éste haya pagado su pecado. Por lo tanto, si nosotros deberíamos pagar nuestros pecados, nunca podríamos estar ante Él. Por eso Él, a través de Jesucristo, pagó el precio de nuestros pecados, y como leímos en el libro de Isaías, Él fue la paga por nuestros pecados. Ahora hay un rezo católico que dice:
Pésame por el infierno que merecí. Bueno, esa afirmación es correcta, porque nosotros lo que merecemos es eso, una condena eterna. Pero Dios, por su gracia, nos regala la salvación en Cristo. Por eso nosotros debemos tratar el perdón de Dios con una actitud absolutamente solemne, muy solemne, porque para nosotros fue gratuito o es gratuito el perdón de Dios, la salvación que nos ofrece, pero para Él no fue gratuito, pagó un precio muy alto. El Dios de gloria, el Rey de gloria, se tuvo que revestir de humanidad y morir por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos regalos? Es para deleite de nuestra alma, como dice Isaías 55, versículo 2. Luego también menciona Isaías 55, un pacto eterno, las misericordias firmes a David. De este pacto habla Mateo capítulo 26, 27, diciendo: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahora, volvamos a Isaías y continuemos con la lectura de este texto. Dice lo siguiente, Isaías 55, 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Bien, ¿de dónde salen todos los profetas, apóstoles y el mismo Jesús? Del pueblo de Israel. De ahí ellos salen. Todos los hombres de Dios que nosotros vemos en la Biblia salen del pueblo de Israel. Por eso dice: correrán a ti por causa del Señor tu Dios. En Jesús, obviamente, se cumple plenamente esa promesa. Por eso también a la cristiandad se le dice que es de cultura o de fe judeo-cristiana. ¿Por qué se le dice así? Porque las raíces del cristianismo están en el pueblo de Israel, en las escrituras hebreas. Continuemos con el libro de Isaías. Isaías 55, 6 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. ¿Cuándo puede ser hallado Dios? En esta vida. En esta vida. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí enseña dos cosas este pasaje. La primera, el cristianismo siempre ha negado la reencarnación. Para el cristianismo, el cristiano solamente tiene una oportunidad, y es en esta vida de recibir la salvación que Dios ofrece. Segundo, que después de esta vida nos espera un juicio. No nos espera una segunda oportunidad, no, nos espera el juicio, no otra vida, no. El juicio es lo que nos espera, por eso este llamado es urgente a todos los hombres. Continuemos con Isaías. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debe hacer una persona para recibir ampliamente, extensamente, vastamente el perdón de Dios? ¿Qué debe hacer? Arrepentirse de sus pecados. Proverbio 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
En otra versión, en la Dios habla hoy, dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Ahora bien, el que se hace el desentendido no le va a ir bien. El que continúa en el pecado pide perdón y no lo confronta a su pecado y no lucha por sacarlo de su vida, con la ayuda de Dios, por supuesto, esta persona no le va a ir bien. No le va a ir bien. Si yo pido perdón por robar, por ejemplo, pero después no lucho con la ayuda de Dios en fe, aferrándome a las promesas que Él hace de liberarnos del pecado, si yo no lucho junto a mi fe, es decir, con la ayuda de Dios, entonces el perdón mío no es sincero. Por lo tanto, cuando yo voy a pedir perdón, no soy perdonado, porque yo debo ir con un verdadero arrepentimiento para ser perdonado. También el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. También podemos pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón y que nos permita dimensionar la malignidad que tiene el pecado para poder arrepentirnos. Pero pedir a Dios perdón por nuestros pecados y no arrepentirnos es semejante al hombre que va a pedirle perdón a su mujer de la mano de su amante. ¿Qué piensa usted? ¿La va a perdonar? ¿Lo va a perdonar esta mujer? Obviamente que no, o en viceversa. Si una mujer le va a pedir perdón a su esposo porque ha adulterado de la mano de su amante, ¿qué va a hacer el esposo? ¿Le va a perdonar? Y si es una persona normal, no creo, porque se va a dar cuenta que no es sincero su petición de perdón. Pedir perdón es algo que siempre debe ir acompañado con sinceridad para poder recibirlo. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios me está diciendo hoy día que yo, para poder recibir su perdón, debo arrepentirme y creer en Él, pero si yo no siembro eso, obviamente que lo que voy a segar no va a ser salvación, sino condena. Ahora bien, muchas personas creen que están salvas por el hecho de congregarse. Quizás que no lo digan, pero por dentro lo piensan. Por dentro piensan así: mira, hermano, nadie es salvo por congregarse en una iglesia. Aunque ésta sea evangélica o sea de cualquier denominación, nadie es salvo por congregarse en una iglesia, por tener una asistencia, sino por hacer lo que la Escritura nos manda, la Biblia. Ningún pastor puede salvar el alma de una persona. Yo no puedo, por ejemplo, salvar el alma suya porque usted se congrega en casa de oración y yo por eso le voy a permitir entrar al reino de los cielos. No, no puedo hacerlo eso. Mire, ni yo, ni junto con todos los pastores del pasado, presente o futuro, podríamos salvar una alma siquiera, aunque empeñáramos las nuestras en hacerlo. No podemos. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino es de Dios. ¿Y quién entra ahí? ¿Quién Dios quiere? Nadie más. No puede entrar nadie más. Por eso debemos reconciliarnos con Él. Mateo 1:14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es este evangelio? Acá lo dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 28:19 dice lo siguiente: por tanto, id, le dice a los apóstoles el Señor Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No es la mitad, no es la mayoría, no es algunas, es todo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Arrepentirse significa un cambio de mente, no un cambio de mente en lógica únicamente, sino también un cambio que va acompañado con la conducta. Abandonar todo pecado que desagrada a Dios, todo el pecado, y vivir por medio de la fe una vida a lo que Él le agrada, es lo que nosotros debemos hacer y es lo que las Escrituras nos dicen.
Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí pide que en fe luchemos para andar en sus pasos, para ser fieles. Juan 1.5 del 1.5 al 2.1 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La carta de Primera de Juan es una carta muy importante que nosotros deberíamos repasar de vez en cuando y tenerla muy presente, porque precisamente ahí habla la relación del Padre con sus hijos, de Dios con los cristianos. ¿Cuál es la conducta de un verdadero cristiano según esta carta, la carta del apóstol Juan? Andar en luz, con la ayuda de Dios, andar en luz. Y mientras nosotros andamos en luz y tropezamos o caemos, la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, por su gracia, a aquellos que se arrepienten y creen con sinceridad, produce a través de la obra de su Espíritu el querer y el hacer en el interior de esa persona. Ahora, ¿cómo nosotros nos alineamos y contribuimos a esa obra santificadora? ¿Cómo hacemos? Leyendo su palabra, orando, andando en obediencia, nosotros contribuimos a esta obra de gracia. ¿Qué pasa cuando caemos? Y bueno, ¿qué pasa cuando usted va andando en la calle y se tropieza y cae? ¿Se queda en el suelo para no perder la propiedad? ¿Para no perder los derechos de propiedad del suelo que ha comprado? No. ¿Usted qué hace? Se levanta, se sacude y sigue caminando. Y es así la vida del cristiano. Debemos tener cuidado de no tropezar. Pero si hemos tropezado, debemos confesar nuestro pecado a Dios. Y Él nos perdona y nos limpia de ese pecado. Y seguir adelante en fidelidad a Él. Vamos a seguir. El Salmo 51, nosotros podemos ver que es un salmo de David, cuando él cae en pecado, cuando él cae en pecado de adulterio y de homicidio. Es un salmo que muchas personas leen a diario con una actitud de oración. Dice lo siguiente, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué debemos hacer? Ir con un corazón quebrantado, constricto, cada vez que nosotros vamos a pedir perdón a Dios, no tomar esto con liviandad. Debemos tomar este acto de perdón que Dios nos concede con una actitud muy solemne. Ahora voy a hablarle de estos tiempos, porque muchas personas me han dicho, y bueno, ¿qué pasa estos tiempos y con este virus, etcétera, etcétera, del coronavirus? ¿Serán los últimos tiempos? Sí, no, va a pasar, no va a pasar. Son cosas que por lo general te preguntan las personas cuando ven un problema semejante, aunque no tenemos, por lo menos yo nunca he vivido
esta situación mundial antes. Bueno, miren, según las profecías de Daniel, en el capítulo 2, usted puede leerla porque está la profecía y la explicación. Nosotros estamos en la última etapa de la historia humana, prácticamente después de la caída del Imperio Romano, en el año 500 después de Cristo, 476 creo con exactitud, es esa la fecha. Así que nosotros sí estamos en la última etapa ya hace mucho. Estamos en la última etapa de la humanidad. Ahora, hay muchos que dicen, ¿y se están cumpliendo señales o cosas así? Sí, se han cumplido señales. Por ejemplo, acerca de las señales de que tendríamos muchas guerras, bueno, ni hablar. El siglo pasado fue impresionante. Tuvimos 2 guerras mundiales y murió gente como nunca. Así que sí, tenemos muchas guerras en estos tiempos. La ciencia también dice que en los últimos tiempos va a aumentar. Bueno, a eso usted le consta, si me está viendo en algún dispositivo, es porque la ciencia ha aumentado, porque esto si no, no podría ser posible que yo esté grabando esto y usted lo esté viendo si la ciencia no hubiera aumentado de forma muy significativa. Que la moneda iba a empezar a caer en desuso. ¿Ha caído o no ha caído? Claro, cada vez está cayendo más. Hasta inclusive se creen que hasta las tarjetas de crédito, de débito van a caer totalmente en desuso y nosotros vamos a identificarnos de otras maneras, ya sea un chip, las huellas digitales, etc. Para comprar cosas, obviamente. También anuncia Jesús que iba a haber hambruna en el mundo y la hay. La ONU dice que hay aproximadamente 800 millones de personas que sufren de hambre todos los días y mueren 1.600 niños cada 24 horas por desnutrición, hambre o relacionado a estos temas. También dice que va a haber falsos maestros que van a usar el evangelio para lucrar. Y yo creo que usted sabe que es así. Un verdadero ministro del Señor no usa el evangelio para lucrar, no lo usa para vivir una vida de opulencias y de excesos, sino que es una persona que vive con moderación, puede vivir del evangelio, pero vive con moderación. La matanza de los cristianos es otra de las señales. Bueno, en el siglo pasado 45 millones de cristianos fueron martirizados. El 65% de asesinatos cristianos asesinados ha sido en el siglo pasado, del 1900 al 2000. Así que nosotros tenemos en el siglo pasado más muertos o más mártires que toda la historia del cristianismo, solamente en el siglo pasado. Y también anuncia un fuerte colapso económico, que es esa también una de las preguntas que me hacían, si el coronavirus puede causar un colapso económico. Bueno, yo no soy economista, pero por lo que yo escucho de los economistas, sí, puede empeorar significativamente la economía mundial. Yo que trabajo en una empresa norteamericana, yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos ya están ofreciendo retiros voluntarios muchas empresas porque creen no poder soportar esta situación. Ahora bien, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene con seguridad? ¿Qué día? ¿Qué hora? No lo sabemos. El Señor no nos reveló el día y la hora. Dijo que iba a haber señales y nosotros las estamos viendo las señales. Pero Él puede venir ya, antes que usted termine de ver este video, de acá a 10 años, 15 años, 20 años. La mayoría de los hermanos creen que va a venir muy pronto. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es estar preparados para ir a su presencia. Hacer lo que acabamos de leer, acabamos de estudiar. Del libro de Isaías, el capítulo 55, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, apartarnos de ellos con su ayuda, pedir que nos llene de su espíritu para andar en santidad, andar como Él le agrada. Es eso lo que tenemos que hacer. Es eso. No es leer entre líneas, no es buscar nada místico, extraño totalmente.
No, más allá de que Dios tiene poder para hacer milagros y grandes cosas, si usted quiere ser práctico, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, siempre estaba preparada o siempre estaba expectante de que el Señor podía venir ese mismo día que ellos se levantaban o podían partir ellos. Entonces siempre estaban preparadas. Por eso debemos nosotros prepararnos. Nosotros debemos leer la Biblia tal cual se presenta y eso es lo que nos dice. Ahora bien, vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a pedirle a Dios precisamente que estas promesas que hemos leído se cumplan en nosotros. Póngase cómodo, si quiere, usted está en su casa, si quiere arrodillarse, si quiere estar sentado, no hay una postura ideal, si quiere pararse, vamos a hablar con Dios en este momento. Señor Todopoderoso y Padre Santo, es en el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo que nosotros nos presentamos delante de ti. Sabemos, Señor, que no somos dignos ni de pronunciar tu nombre, Señor. Pero te pedimos que por tu infinita bondad, por tu infinita gracia, Señor, escuches y responda a nuestras oraciones. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por aquellos que somos conscientes que hemos cometido y por aquellos que no lo somos, Señor. Te queremos pedir que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Por medio de la fe, Señor, en tus promesas, nosotros nos comprometemos a andar en tus caminos, a hacer tu voluntad. Nosotros abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Padre, toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de todo lo que nosotros hagamos, Señor. Nosotros nos rendimos a ti incondicionalmente. Cambia lo que quieras cambiar en nuestra vida. Somos tus siervos, tus esclavos, somos tu propiedad, Señor. Queremos ser, Señor, como guantes en tus manos, Señor, que nos manejes y que reines en nosotros. Como dice el Señor, venga a nosotros tu reino, así queremos que sea, Señor, que tu reino venga sobre nosotros, en nosotros, y que se haga tu voluntad con nosotros y el resto de nuestro mundo, Señor, de la misma forma que se hace en los cielos, Señor, sin dilatación y sin errores. Padre, te pedimos que seas misericordioso, ten misericordia de nosotros, sé propicio a nosotros pecadores. Recibe nuestro corazón, nuestra alma en tus manos, Señor. Sálvanos, sálvanos, líbranos de la condena del pecado. Líbranos, Señor, de la culpa del pecado y líbranos del dominio del pecado. Queremos, Señor, que tú tomes el control de nosotros y que a través de nosotros tú te puedas manifestar a las demás personas. Moldéanos a tu imagen y semejanza, de una forma o de otra, Señor, por medio, Señor, de experiencias placenteras y también displacenteras si es necesario. Queremos ser como barro en las manos del alfarero, Señor, que tú nos moldees con total libertad. Te pido por todos los que nos están viendo o escuchando, para que tú, Señor, le bendigas, le salves, le llenes de tu espíritu, le llenes de tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que sane a los enfermos. Si hay un hermano que está enfermo y nos está escuchando, te suplicamos por él, Señor, para que tú lo sanes conforme a tus propósitos y sabiduría, conforme a tu poder. Salva, Señor, Señor, a los enfermos que nos están escuchando. Te pedimos que restaures las familias, Padre Santo, que se encuentran en una situación de discordia o están lastimadas. Restáuralas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Restaura esas relaciones interpersonales, Padre. Te suplicamos también, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú, a través de tu Santo y glorioso Espíritu, suplas nuestras necesidades. Tú sabes qué es lo que necesitamos, Señor. Suple nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Como dice el Señor,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, Padre Santo. Te queremos pedir y suplicar por todos los seres humanos en el mundo. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros semejantes. Bendice a las personas que te buscan de corazón. Llénalas, Señor, de tu sabiduría. Llénalas de discernimiento, Señor, que sepan, Señor, ver y entender cuáles son tus caminos, Padre. Por todos aquellos que te buscan con sinceridad, yo te pido, bendíceles abundantemente, dales abundante sabiduría, que ellos puedan reconocer tu voluntad para sus vidas. Y también te pido, Señor, por aquellos que no te buscan, por aquellas personas que te rechazan, para que tú te compadezcas de ellos. Ten misericordia, sin importar, Señor, lo que estén haciendo o hayan hecho, Señor. Te rogamos, perdónalos y sálvalos, Señor. Salva a todos nosotros los seres humanos. Como dice, Señor, tu palabra en 1 Timoteo 2, te pedimos para que todos procedan al conocimiento de la verdad, todos se arrepientan y crean en el Evangelio, Padre. Bendito Dios, te pedimos para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, inclusive en estos tiempos tan problemáticos, Señor. Te suplicamos, Señor, por esta pandemia, para que tú Señor, las retires de nuestro mundo. Te pedimos, Señor, aunque sabemos que tus planes se tienen que cumplir en algún momento, nosotros te pedimos misericordia, Señor, porque si este mundo ha de sufrir, que sea, Señor, lo menos posible. Por eso te pedimos y te rogamos que tu misericordia, tu gracia sea sobre todos los seres humanos, en el bendito nombre de Jesucristo. Te damos gracias por todo. Gracias por ti, por tu carácter, por cómo tú eres. Gracias te damos por tu bendita palabra, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Gracias por librarnos, Señor, muchas veces de tentaciones. Gracias, Señor, por lo que nos das de comer, de beber, por la vida, por todo te agradecemos. Muchas, muchas gracias te damos, Señor, gracias. Porque nosotros a esto muchas veces no nos damos cuenta del valor que tiene, Señor, que nosotros podamos dimensionar las cosas como son, que podamos ver todas las cosas como tú las ves, Señor, comprender como tú las comprendes. Bendito Dios y bendito Rey, te amamos y te adoramos, y te entregamos nuestra vida en tus santas y benditas manos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, querido hermano, lo dejo en este momento, que el Señor lo bendiga abundantemente, y si usted quiere saber más sobre nosotros puede ingresar, usted que no se congrega con nosotros, a la página web nuestra www.elcaminoverdadero.com o en el Facebook Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios lo bendiga.